Bueno, estamos con Liliana Balance, quien es una de las presuntas víctimas del trovador Fernando Becker. Liliana, cuéntanos un poco por qué te decides a contar esta historia ahora y háblanos también de este episodio que viviste con el trovador y cuéntanos qué fue lo que sucedió. A ver, la experiencia de haber pasado eso con Fernando fue totalmente fortuita. Fernando y yo nos conocíamos de miles de descargas de trova, incluso nos conocíamos de antes. Yo estudiaba en la carrera y el que era mi novio tenía unos amigos, él iba a casa de los amigos, tocábamos, nos habíamos visto varias veces. Cuando pasó esto y que yo conocí a Ariel, no teníamos dónde vernos, tú sabes cómo es La Habana más, imagínate, en los tempranos 2000, eh, no teníamos dónde vernos. Y de alguna manera salió a relucir la casa de Fernando Becker y tener confianza con Fernando porque nos conocíamos, y conocí a Ariel y me conocía a mí. Y así fue como yo terminé ahí. Como todo pasó, está relatado. Y lo más importante que quiero decir es que su chantaje emocional conmigo fue inicialmente lo que influyó para no dejarme llegar a una estación policial en el momento. Porque él me chantajeó con el hecho de que Ariel en ese momento estaba siendo infiel junto conmigo, porque yo también tenía un novio y estábamos los dos pegando un tarro, ¿entiendes? Y eso fue una situación que en ese momento a mí me dio vergüenza que alguien se fuera a enterar de eso y me dijo, si tú haces eso, vas a perjudicar a Ariel, porque él tiene su mujer, que viaja con ella a Suiza todos los años y eso no va a pasar más, vas a romper una relación de años, de éxito trovadoresco y no sé cuántas cosas más, y todo eso, pero así, rápido, ¿no? Y yo recogiendo y yéndome. Por eso fue inicialmente que yo no fui a hacer la denuncia, en primer lugar, porque yo estaba chantajeada porque sabía que iba a perjudicar a Ariel. Después, porque pasó el tiempo, Ariel y yo hablamos de eso una o dos veces. Te estoy hablando de que eso pasó cuando Ariel se iba justo a Suiza en un par de semanas. Esto creo que lo hablamos por teléfono una vez y por correo si acaso una vez, él y yo. Después de eso, cuando el tiempo pasó y Ariel y yo empezamos nuestra relación ya formal y nos casamos y todo eso, ni hablamos de eso, porque ¿a quién se le ocurre que una quiere estar hablando de eso siempre? Que uno quiere estar volviendo sobre el trauma, que uno tiene estar... Yo lo que sencillamente con Fernando Becker no estuve más en un lugar así sola, cerrada. Si lo veía en una peña, me iba para el otro lado de la peña, ¿entiendes? Y trataba de no tener ningún tipo de relación con él. Pero Es sí, así. pero sí has tenido mucho contacto, ¿no? Con otras víctimas también Que, de eh, eh, bueno, te voy a decir una cosa. Yo nunca más tuve un contacto con una víctima en Cuba. Viviendo en Cuba, yo nunca conocí a otra muchacha que hubiera pasado por eso, pero supe, después de que me pasó, obviamente, que él lo hacía, porque cuando se lo conté a Mauricio, Mauricio sabía que había chisme de que él lo hacía, ¿entiendes? Y ahí fue donde me enteré yo también de que eso no fuiste tú especial, eso fue que él lo hace a menudo. Y entonces cuando me fui de Cuba, pasaron años, yo ni pensé en eso nunca más. El año pasado, con el tema de la tángana en el Parque Trillo, salió una foto de Ariel Díaz y Fernando Becker juntos. Y yo me quedo así, digo, coño, Ariel, tú no me habías dicho que tú no ibas a hablar nunca más con Fernando Becker. Por lo que me pasó, Ariel me contestó por privado y me dijo, ay, es verdad, a mí se me olvidó, pero te voy a decir una cosa. Y me hizo confesiones de otras gentes que él ha conocido, que también pasaron por Fernando Becker. Y me dijo, y esas niñas, esas muchachas, no tienen esos traumas. Es, ese fue el día que yo, mira, cerré por ahí y dije, bueno, ok, esto no tiene solución aquí. Y entonces buscando el post original donde yo vi la foto de Ariel con Fernando, en esa foto, que no me acuerdo ni quién la compartió a estas alturas, pero tengo que ver porque yo debo tener algún screenshot de eso. Eh, vi a Annie, vi a otras muchachas que están en el reportaje y vi a otras
que nunca me respondieron y me están respondiendo ahora. Con miedo, es verdad, con miedo, pero diciéndole cosas a él en ese artículo que a mí me hubiera gustado decirle. Y entonces me quedé así, ¿esto serán estas muchachas que pasaron por lo mismo que yo? Y les escribí, directamente les escribí yo a ellas ese mismo día cuando las encontré. Y algunas me respondieron, y cuando algunas me respondieron y yo me di cuenta de que eso había seguido y seguido y seguido, decidí que yo no podíamos permitir que eso siguiera pasando, a menos no con él, que es el caso mío que conozco yo. Liliana, yo no quiero politizar el asunto, pero con las condiciones que tiene Cuba, con casos como el de esta joven activista a la que el señor Humberto López pateó y ella fue la que terminó pagando en vez de él, ¿tú crees que esto si llega a algún lugar esta denuncia? Bueno, me parece que hoy o ayer salió algo en la Gaceta con respecto a la violencia contra la mujer. Qué casualidad, pero genial. Si podemos hacer algo porque ellos allá se apuren con esas cosas, perfecto, nada mejor que mejor. Eso, mira, eso podría ser el enfoque político. Háganlo, háganlo rápido. ¿Cómo se llama? Inventen algo, no sé, pero muévanse, porque hay cosas que están pasando que hay mujeres que no quieren hablar y se van a quedar con eso toda su vida. En fin, perdóname, porque es que yo estoy muy... No, Llevo Liliana, como 3 días que estoy hablando con muchas muchachas que han sido víctimas de él, víctimas de otros hombres, víctimas de maestros, víctimas de tanta gente, y llevo 3 días hablando con esas muchachas y gente mandándome screenshot de gente hablando cosas y estoy como, es mucha la información. Liliana, no, al contrario, yo te agradezco a ti la posibilidad de conversar, la posibilidad de hablar de algo tan doloroso. Como le dije antes a otra de las jóvenes que se animó a contar esta historia, me encantaría tenerte delante para poderte dar un abrazo y decirte, yo sí te creo y estoy ahí contigo. Y para mí es muy importante el poder escuchar y dar voz a denuncias como la tuya, porque yo creo que sí, que las mujeres tienen que alzar su voz y que hay que respetar el dolor y las historias humanas hay que valorarlas en toda su dimensión sagrada. Nada, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, de verdad te deseo que toda esta denuncia pues tenga éxito y estaremos ahí pendientes, estaremos pendientes. Que la vamos a hacer, no tengan dudas. Sus detractores están pidiendo que primeramente debieron haber ido a hacer la denuncia. Hay mujeres de las que están acusando hoy que viven en Cuba y que vamos a hacer la denuncia. Y a lo mejor nuestro testimonio no contará el de las mujeres que no vivimos en Cuba, pero alguien va a tener que considerarlos, aunque sea como ruido en su cabeza, ¿entiendes? Te agradezco mucho que hayas dado este espacio a todo este lío, problema. Como mismo le agradezco a Mario, le agradezco a Mónica, le agradezco a los Estornudo por haber dado la oportunidad de hacer esto. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué fuiste al Estornudo? Bueno, les voy a contar, fui a Granma, fui a Juventud Rebelde, fui a Cuba Debate, fui a otros medios independientes, todavía tengo que buscar screenshots, pero fui a todo eso y el único que me respondió fue el Estornudo. Oye, pues nada, un abrazo bien grande y bueno, feliz de que la prensa esté cumpliendo con su misión, que es esta, darle voz a las personas que no tienen voz. Estamos con Annie Cruz, una de las mujeres que ha tenido la valentía pues, de salir y hablar públicamente de los abusos a los que presuntamente fue sometida por el trovador Fernando Becker. Eh, Ella nos acompaña desde Argentina. Ani, bienvenida. Por favor, cuéntanos un poco, primero, por qué te decidiste a hablar y segundo, cuéntanos qué fue lo que pasó. Háblanos de esta denuncia tan fuerte que ha conmocionado a la sociedad cubana. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero, la decisión de hablar sobre este tema vino hace un año. Liliana, la otra chica que denunció, me contactó por Facebook. Ella vio un comentario mío, o sea, salió un comentario sobre Becker
y yo comenté algo como que había sido una de mis peores experiencias conocer a este hombre, algo así, y ella me contactó, ella ya estaba contactando a varias mujeres. Y entonces me preguntó si me había pasado algo con él relacionado a algún tipo de abuso. Y yo le dije que sí, y entonces me dijo que había conocido a varias. Y ahí surgió la idea de denunciar. Entonces yo le hablé del estornudo, que me parecía un buen medio, y creo que ella se contactó con quizás otro periódico independiente, no sé bien. Pero bueno, al final quedamos en el estornudo. Eh, Cada una dio su testimonio poco a poco. Hubo algunas que no quisieron, otras que, bueno, no terminaron de dar el nombre. Pero bueno, hace un año esto se venía ya cocinando, así que estábamos dispuestas a sacarlo a la luz, a hablar. Vimos la necesidad de hablarlo porque era asombroso cómo de pronto le escribías a cualquier mujer que comentara acerca de este tipo en una red social y te decía que sí, que fue abusada. Entonces, cuando estuvimos viendo las fechas, nos dimos cuenta que llevaba años en esto, no era un caso aislado, no era algo de una sola vez. Obviamente, el abuso siempre tiene que ser denunciado, pero cuando te encuentras con algo así, yo sentí una obligación con todas esas mujeres que están en Cuba, todavía en ese mundo del Parque G, del café literario, como lo estuve yo hace casi más de 10 años atrás. Y dije, bueno, por lo menos hablar sobre esto y que la gente joven que sigue las revistas lo va a leer y no va a ir a casa de ese tipo. Cuando ese hombre se les acerque y les diga que vayan a su casa por una consulta religiosa, le van a decir directamente que no. Así ¿Cómo, que cómo, eso me Ani, pareció una... cómo fue, disculpa que te interrumpa, cómo fue ese proceso de abuso? Es decir, él te invitó a su casa. Cuéntanos un poco, sin entrar en detalles, ¿verdad? Pero ¿cómo fue este proceso de abuso, en específico en tu caso? Y háblanos del impacto que esto ha tenido en tu vida. Sí, yo estaba con una amiga en el café literario, íbamos muchísimas tardes y teníamos una relación de amistad con él y con los otros también de la trova. Por ahí nos cruzábamos con Berazaín y con otros con músicos de Raúl Torres. Siempre estaban en el café literario por G. Entonces por ahí nos cruzábamos, habían peñas a las tardes y cosas así. Y entonces ese día mi amiga la estaba pasando mal, estaba por un momento de su vida bastante difícil, enfrentando una enfermedad y cosas así. Y bueno, es mi mejor amiga y yo también estaba ahí con ella en el apoyo. O sea, nos veías las caras y tú sabías que ese día algo estaba pasando. Algo nos estaba pasando, estábamos hablando de temas serios, no era la risa y la cosa de siempre. Y él llegó, saludó, leyó el ambiente y empezó a, a preguntarle a mi amiga que cómo se sentía, que qué le pasaba. Y bueno, ella nunca le iba a contar ahí en ese momento, pero él empezó a dar como solución la consulta religiosa. Ahí hablando de eso todo el tiempo. Yo conocía un poco sobre la religión, muy poco, porque una vez tuve una pareja, un novio que practicaba la religión, pero bueno, había pasado años, realmente nunca la practiqué ni nada. Y bueno, mi amiga sí es muy religiosa y cree en todas estas cosas, entonces él nos dice que tenía una casa cerca, porque yo había ido una vez a tomar café a la casa donde él vive con la madre, que era otra casa, o sea, yo no sabía de esa casa cerca que estaba ahí del café y que podíamos ir ahí, que ahí él tenía todos sus guerreros y todas sus cosas, ¿no? Para hacer la consulta religiosa. En un primer momento, cuando llegamos, él, de hecho, cuando iba caminando, me dice, tú la puedes esperar en el café si quieres. Yo la voy a consultar a ella y ya está. Y yo, bueno, al final llegué con ella a la casa,
Y le dije, bueno, te espero en el café. Y igual, no sé, me sentía un poco rara dejándola ahí, pero bueno, dije, bueno, nada, en estas cosas religiosas tienen que tener su espacio, su, qué sé yo. Y entonces estuve en el café, me tomé otro café, yo creo que pasó quizás media hora y mi amiga no llegaba y entonces yo regresé. Y bueno, ahí cuando me abrió la puerta me dijo que ellos habían terminado ya, que ellos habían terminado la consulta, que ya estaba. Y entonces mi amiga igual no me dijo nada en ese momento. Me dijo que sí, que todo había terminado y ya está, o sea, no me puso ninguna cara de nada, no. Y entonces él ahí me ofrece si yo también quería, si yo también quería consultarme y todo, que mi amiga tenía una gitana adentro que podía ayudar en esta consulta, que mi amiga iba a poder ver también cosas, no sé, todo fue una situación tan rara, tan envolvente, no sé cómo explicar aquello. Y entonces él empezó a preguntarme, creo, de mi familia, le empezó a decir a mi amiga que me dijera las cosas que ella veía, las cosas que la gitana veía, y al final, entre una cosa y otra, él empezó a pedirnos que nos quitáramos la ropa, que, o sea, que había que estar más libre, más suelto, más... Yo creo que tenía un vestido. Sinceramente, yo suprimí bastante eso en mi cerebro, pero creo que tenía un vestido y que al final me abrí el vestido y ya estaba y no quería seguirme quitando la ropa y mi amiga que creo que directamente dijo que no, que ella se quedaba sentada hablando, algo así. Al final él nunca salió de su historia de que nos estaba consultando, de la historia religiosa, así, de su pose religiosa. Él, yo llegó un momento cuando ella me pidió que me quitara la ropa y todo, cerré los ojos y dije, ojalá esto se acabe ya, yo no sé qué está pasando, yo no sé para qué coño, dije que quería consultarme, o sea, dije que sí, y yo sentí que él me tocó el bloomer, la bombacha, y le echó a un lado y entonces ahí fue que practicó el cunilingus. Igual era ya te digo, todo un ambiente religioso que él mantuvo hasta el final, era como que hablaba cosas en ese idioma o no sé bien qué decía, hacía como un, dos, tres y escupía y hacía como todo un ritual. Después que lo hizo dos, tres veces, me pidió creo que le tocara la barriga y ahí ya yo estaba incómoda y dije que no, o sea, bajé las manos. Yo en estos días he ido recordando un poco más, sincera, cuando vi la entrevista hace un año habían cosas que no me acordaba y bueno, ahora no me acordaba esta parte, que quería que le tocara la barriga y todo eso, y yo dije que no, y bueno, él al final, después de eso dio por terminada la sesión espiritual y ya estuvo. Yo me vestí, salimos, chao, y más nunca lo saludé. ¿Tú crees que detrás de la actitud de él y de estos abusos, de su autoridad, es decir, de su, sí, de la autoridad que tiene sobre jóvenes, sobre personas, porque al final es una figura pública? ¿Tú crees que la relación de él con el poder le permita cierta impunidad a este tipo de abusos? Yo pienso que sí, porque eso está claro debido a que toda la gente que los rodea lo sabe. Se han defendido, de hecho, algunos, otros lo han defendido a él diciendo que es mentira, diciendo que nosotras somos unas mentirosas. Y bueno, están los otros que dicen que estamos pagados por la CIA y que esto es una historia de contrarrevolución, ¿no? Eso ya... Pero ese es el tema, que o sea, cuando estás estudiando en La Habana, generalmente estás viviendo sola por primera vez, estás ahí entre, o sea, casi todas las víctimas teníamos esa edad en ese momento, entre 18, de hecho hay unas cuantas que
eran menores de 18 y 22, 23, no llegabas a los 25, estabas estudiando, estabas allá y realmente tener amistades, trovadores en las universidades era algo muy bien visto, eras popular, o sea, estabas en las mejores fiestas, cosas así. Entonces, no llegas nunca a pensar que una cosa de esa va a pasar porque asumes que todos esos tipos tienen muchas posibilidades de estar con muchas mujeres. Entonces, realmente no piensas que van a usar ninguna táctica, ninguna cosa de esta como para hacer algo así, porque piensas que simplemente no lo necesitan. Y además, tampoco piensas que son malas personas ni nada de eso. Yo en ese tiempo adoraba a todos estos trovadores. Y Y bueno. háblame un poco del impacto que esto ha tenido en tu vida. Si ese episodio de abuso, ¿qué impacto tú sientes que ha tenido en tu vida? ¿Cómo has superado eso en todo este tiempo? Particularmente yo vengo sufriendo abusos desde niña. También esto es hasta cierta medida lo que pudo hacer que me sucediera eso. Porque cuando creces en un medio donde no tienes apoyo de las personas que te rodean, sobre todo las mujeres que te rodean, porque son mujeres que están en el sistema patriarcal, igual que tú, son machistas, esconden todo esto, tienen la necesidad de defender al hombre, que es lo que te dicen que tienes que hacer, además de que tienes que hacer lo que ellos te digan. Cuando vas sufriendo abusos y al principio lo cuentas, en mi caso yo conté algunas cosas al principio y como nadie me hizo caso, o sea, todo fue como, ¿estás segura de eso? Hoy fue así, uff, y silencio total, nadie nunca te comenta que eso es un abuso, de que de hecho tienes que denunciarlo, que puedes denunciarlo, que está mal, sobre todo que tú entiendas que está mal. Entonces llegas a una situación de esta y sinceramente se convierte en un abuso más. Para mí esto fue un abuso más porque no ha sido ni el peor que ha pasado en mi vida. Fue una cosa más que pasó que más nunca se habló. Yo nunca hablé de eso hasta el año pasado porque me sentía tan estúpida, idiota de haber estado ahí, de no haberme ido, de no haber dicho nada, ¿sabes? No, Te yo culpabas sentía tú mismo, mi culpa. te culpabas tú. Y sí. De hecho, con mi amiga, cuando hablamos de eso ese día, que fue la única vez que lo hablamos, simplemente nos empezamos a decir que éramos unas tontas, que eso nos pasó por haber estado ahí y por haber confiado. O sea, a mi amiga después me contó que la historia de ella iba de que él le pidió que ella le hiciera sexo oral para entonces por el semen sacar toda la cosa mala que ella tenía en su vida y toda esta historia. Y nada, cuando yo llegué, ella le había pasado eso y ella no pudo ni decírmelo, ni darme una muestra de nada, porque uno no sabe ni qué hacer ahí. Eh, de mí, o sea, abusó el ginecólogo de mi pueblo. Yo vivía en Aguacate, allá en Cuba. Aguacate es un pueblo de Madruga. Y había un solo ginecólogo, uno o dos, o sea, era un pueblo chiquito. Y, y nada, se lo dije a mi mamá y... shit, ah, Estamos. se lo dije a mi mamá y mi mamá no supo qué decir. De hecho, a mí no me dijo nada. Se lo dijo a mi padre y mi padre fue y después me enteré que creo que se lo había llevado hasta la policía de casa de ese hombre, porque mi padre lo que fue bueno a darle golpes y estas cosas, pero yo me enteré de eso como... yo tenía como 14 años cuando pasó eso y yo me vine a enterar hace 2 años que yo aquí empecé a hacer psicoanálisis, empecé a hablar de estas cosas y ahí fue que me fui dando cuenta de lo mal que estaba todo esto, de lo mal que estaban todos estos abusos, de que eso estuvo mal, de que no fue mi culpa, pero hasta ese momento que yo empecé en terapia y empecé a hablar de eso, mis relaciones de pareja eran bastante desastrosas, yo era incapaz de decir que no,
yo siempre decía que sí a lo que fuera, todo el tiempo, ya fuera sexual o no, porque mi posición como mujer yo realmente no la entendía. Claro. Bueno, sí, entendía que respondía al hombre y listo. Ani, primero decirte que estoy muy feliz de que hayas hecho este proceso y de que reconozcas de que tú no tienes absolutamente culpa de esto, como no lo tienen las mujeres, que la culpa es de los abusadores y no de las víctimas. Me gustaría tenerte cerca y frente para darte un abrazo y decirte que te acompaño y te agradezco la posibilidad de que cuentes esto. ¿Qué mensaje tienes para las mujeres que como tú eh, eh, puedan ser víctimas o hayan sido víctimas de abuso? Yo les diría que empiecen a entender que eso está mal, que nosotras no nos merecemos eso, que tenemos que decir que no, y si no podemos en ese momento porque nadie nos enseñó y después nos damos cuenta, si va a ser un año, 10 años, lo que sea, denuncien, eh, al menos denunciando, le das la posibilidad a otra que también lo pueda anunciar. Eso fue lo que vi ahora con esto. Yo no, realmente no esperaba otra cosa que eso. Solamente darle la oportunidad a otra más de que se preguntara al menos si había sufrido un abuso. Porque hay muchas mujeres que lo han sufrido y no saben que es un abuso, no registran que es un abuso. Por lo menos con este tipo de artículos, con hablarlo, con comentarlo a tu amiga, a tu madre, a tu tía, a quien sea, por lo menos se empieza a hablar de eso y empieza uno a preguntarse, esto estuvo mal, ¿por qué estuvo mal? Y así es una cadena que ya no para. Ya cuando empiezas a entender de qué va el feminismo y tu posición de mujer y tus derechos, ya está, no hay vuelta atrás. Pues muchísimas gracias por la posibilidad de contar tu historia y de poder conversar. Un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Esto yo creo que va a tener mucha tela esta historia de Becker. Gracias, Mel. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Chao.